Bienvenidos a Ecos del Abismo. Patrullar por carreteras desiertas a medianoche puede ser inquietante, pero era parte de mi rutina como oficial. Aquella noche, la neblina envolvía todo el paisaje, limitando mi visibilidad. Mientras recorría una carretera que atravesaba un espeso bosque, vi unas luces intermitentes a la distancia, como si un coche hubiera salido de la carretera. Me acerqué lentamente, esperando encontrar a alguien en apuros. Pero lo que descubrí fue algo que jamás podré olvidar. El coche estaba abandonado, con las puertas abiertas y las luces parpadeando erráticamente. No había señales de los ocupantes, ni huellas en la carretera. Solo el sonido del viento y la sensación de que alguien, o algo, estaba observándome desde las sombras. Bajé del coche con la mano sobre mi arma y encendí la linterna. Al iluminar el interior del vehículo, vi manchas oscuras sobre los asientos. Me acerqué, esperando encontrar algo que explicara lo sucedido. La luz de mi linterna reveló lo que parecía ser sangre, derramada sobre el asiento del conductor y el tablero. Mi pecho se tensó. Esto no era un simple accidente. Algo malo había ocurrido aquí. Decidí inspeccionar los alrededores. El bosque que rodeaba la carretera estaba en completo silencio, solo interrumpido por el crujido de las ramas bajo mis botas. No había señales de vida, pero la sensación de ser observado no desaparecía. De repente, un ruido sordo proveniente del bosque me hizo girar. Enfocando la linterna hacia los árboles, vi algo moverse entre las sombras. Solo pude distinguir una figura oscura, que desapareció rápidamente entre los arbustos. Caminé hacia donde la figura había estado. El viento mecía las ramas y el frío de la noche se sentía más intenso. Mientras me acercaba, noté una mancha de sangre en una de las hojas cercanas. Mi pulso se aceleró. Llamé por radio para pedir refuerzos, pero la señal era débil y llena de interferencias. Solo captaba fragmentos de las voces. Aún así, sabía que tenía que seguir investigando antes de que alguien más llegara. Me adentré más en el bosque, siguiendo el rastro de sangre. A cada paso, el aire se sentía más pesado, y los sonidos de la naturaleza parecían desvanecerse. Todo estaba demasiado quieto. A unos metros, encontré un pequeño claro. En el centro había algo extraño. Un viejo cruce de caminos, marcado por piedras cubiertas de musgo. Parecía que nadie había estado allí en años, pero las marcas de sangre terminaban justo en el centro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras observaba el lugar, escuché un susurro detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El bosque seguía en silencio, pero algo no estaba bien. Mi linterna comenzó a titilar. Intenté ajustar las baterías, pero de repente se apagó por completo. El lugar quedó sumido en una oscuridad impenetrable, y el sonido de pasos a mi alrededor rompió el silencio. Mi respiración se aceleraba. Sabía que no estaba solo. Desenfundé mi arma, listo para cualquier cosa, pero los pasos se detenían cada vez que giraba para mirar. Encendí de nuevo la linterna, esta vez con una luz tenue, y vi lo que parecía ser una figura encapuchada, de pie a pocos metros de mí. No se movía, solo me observaba desde las sombras. ¡Alto! ¡Policía!, grité, pero la figura no reaccionó. Di un paso adelante, y entonces la figura desapareció en el aire como si nunca hubiera estado allí. El miedo me invadió. Comencé a retroceder hacia la carretera, pero los susurros me seguían. Cada vez eran más intensos, más cercanos. Estaba seguro de que algo me acechaba. Al llegar de nuevo al coche, algo estaba mal. Las puertas, que había dejado abiertas, ahora estaban cerradas de golpe. Sabía que debía irme, pero al intentar abrir la puerta del conductor, una mano helada me agarró por el hombro. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Subí al coche, encendí el motor y aceleré, dejando aquel lugar maldito atrás. Sin embargo, en el retrovisor, pude ver una última imagen. La figura encapuchada estaba de pie en el centro de la carretera, observando cómo me alejaba. Esa noche no pude dormir. Informé a mis superiores de lo sucedido, pero cuando enviaron a investigar, no encontraron nada, ni rastro del coche, ni del cruce de caminos. Todo había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. No sé qué vi, pero algo me dice que esa figura sigue ahí, esperando.
Y lo peor es que, cada noche, siento su presencia más cerca de mi casa. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche tranquila en mi turno de patrullaje. Conducía por una carretera secundaria, rodeada de bosques densos. Apenas había tráfico, y el único sonido que me acompañaba era el rugido leve del motor. Entonces, lo vi. Un coche antiguo, estacionado en la cuneta, con las luces encendidas y el motor apagado. No era común ver un auto tan viejo en esas condiciones, así que decidí detenerme e investigar. Me bajé del coche y me acerqué lentamente. El aire estaba impregnado de una sensación inquietante, y aunque no había señales de peligro, mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. Las ventanas del auto estaban empañadas, y no había señales de que alguien estuviera cerca. Golpeé suavemente la ventana del conductor con mi linterna, pero no obtuve respuesta. Intenté abrir la puerta, y sorprendentemente, no estaba cerrada con seguro. Al abrirla, un hedor nauseabundo se escapó del interior del vehículo. Al iluminar el interior, noté que los asientos estaban cubiertos de una sustancia oscura y pegajosa. Mi estómago se revolvió, pero intenté mantener la compostura. No había nadie dentro, pero claramente algo terrible había sucedido. Decidí inspeccionar los alrededores. El coche parecía haber estado allí por un buen tiempo, pero lo que me desconcertaba era que el motor aún estaba tibio, como si hubiera sido usado recientemente. Sin embargo, no había señales de huellas cerca del vehículo. Justo cuando me inclinaba para revisar el baúl, escuché un ruido metálico proveniente del bosque. Me incorporé rápidamente, iluminando con mi linterna hacia los árboles. Las sombras danzaban entre las ramas, pero no vi nada inusual. A pesar de mis instintos, decidí investigar el sonido. Caminé lentamente hacia el origen del ruido, escuchando con atención cualquier movimiento. El bosque era oscuro y silencioso, y cada paso que daba hacía eco en la quietud de la noche. De repente, vi una figura entre los árboles. Parecía humano, pero había algo extraño en su forma. Su silueta era borrosa, como si se desvaneciera en la niebla. Mi corazón se aceleró. ¡Alto, policía!, grité, pero la figura no respondió. Avancé unos pasos, pero la figura simplemente se desvaneció en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no era mi imaginación. Algo estaba ahí, algo que no quería ser encontrado. Decidí volver al coche para investigar más a fondo. Al llegar, noté algo que no había visto antes. En el asiento del copiloto había una fotografía vieja. Era una imagen en blanco y negro de una familia sonriendo frente a un coche, pero no cualquier coche. Era el mismo que estaba frente a mí. Mi mente empezó a dar vueltas. Revisé el reverso de la foto y había una fecha: 1973. ¿Cómo era posible? Ese auto tenía décadas de antigüedad, pero se veía como si hubiera sido usado recientemente. Mientras intentaba comprender lo que estaba pasando, un golpe fuerte sacudió el coche. Me giré rápidamente y vi que la figura borrosa estaba de pie, justo frente a mí. Esta vez, no se desvaneció. Saqué mi arma, temblando, pero la figura no se movió. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. No obtuve respuesta, solo el sonido del viento soplando entre los árboles. De repente, la figura levantó un brazo, señalando algo detrás de mí. Me giré lentamente y vi algo que me heló la sangre. En la parte trasera del coche, el baúl estaba abierto, y desde su interior colgaba una mano humana, inerte. El terror se apoderó de mí. Retrocedí lentamente, con los ojos fijos en la figura que seguía mirándome sin moverse. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí hacia mi patrulla. No quería saber qué había en ese baúl. Sabía que tenía que alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Subí al coche y encendí el motor. Mientras me alejaba a toda velocidad, miré por el retrovisor, esperando ver la figura o el auto abandonado. Pero lo único que vi fue una carretera vacía. El coche, la figura y la mano. Todo había desaparecido. Aún con el corazón en la garganta, llegué a la estación y reporté lo sucedido. Cuando enviaron una unidad a investigar, no encontraron nada. Ni rastro del coche, ni de la figura, ni de la fotografía. Era como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había visto.
Sabía que no había sido una ilusión. Al día siguiente, revisé viejos archivos de la estación y encontré un reporte de un accidente en 1973, en el mismo lugar. Una familia murió cuando su coche se salió de la carretera, el mismo coche que vi esa noche. Desde entonces, evito pasar por esa carretera, pero a veces siento que tarde o temprano, ese auto fantasma volverá a aparecer. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una de esas noches en las que el silencio es tan denso que casi puedes oír tu propia respiración. Estaba en la última hora de mi turno, conduciendo por una carretera rural vacía. Apenas había luz, y el único sonido era el del motor de mi coche patrulla. De pronto, en medio de la carretera, vi una silueta parada junto a lo que parecía ser un coche averiado. Detuve mi patrulla a unos metros de distancia, y al acercarme, noté algo inquietante. El coche estaba completamente apagado, pero la figura permanecía inmóvil junto a él. Cuando bajé del coche, me di cuenta de que no podía ver con claridad a la persona, como si la niebla densa la envolviera. Aún así, llamé en voz alta, pero no hubo respuesta. Me acerqué cautelosamente, con la mano sobre mi arma, y algo dentro de mí me dijo que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Al llegar al coche, encendí mi linterna, y la figura simplemente desapareció en la niebla. Miré alrededor, pero no había rastro de nadie. El coche parecía abandonado, pero algo no cuadraba. Había un extraño olor, un olor que me resultaba familiar. Sangre. Me acerqué a la puerta del conductor y la abrí con cuidado. El interior estaba en completo desorden. Papeles, botellas vacías y lo que parecía ser una mochila abierta con ropa tirada por todas partes. Pero lo que realmente me alarmó fue la enorme mancha oscura que cubría el asiento trasero. Al acercarme más, pude ver que la mancha no era otra cosa que sangre seca. Mucha sangre. Mi corazón comenzó a acelerarse. Envié una señal de emergencia por radio, pero la conexión era inusualmente mala. La estática y los ruidos extraños llenaron el canal, dificultando cualquier comunicación. Sabía que estaba solo. Revisé el maletero del coche, con la sensación de que descubriría algo terrible. Y no me equivocaba. Dentro del maletero había lo que parecía ser una manta vieja, y al levantarla descubrí un cuchillo cubierto de sangre. El miedo comenzó a invadirme. No había señales de lucha en la carretera, ni huellas que indicaran que alguien había salido corriendo. Era como si el conductor y la misteriosa figura hubieran desaparecido sin dejar rastro. Decidí hacer una búsqueda rápida en el bosque cercano. Caminé algunos metros entre los árboles, iluminando con mi linterna el denso follaje, pero todo estaba en silencio, demasiado silencio. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vi nada. Mi respiración se volvió pesada. Sentía que alguien me observaba, aunque no podía ver a nadie. Cuando regresé al coche, encontré algo que me dejó paralizado. El motor del coche, que antes estaba apagado, ahora estaba encendido. Las luces parpadeaban y el volante giraba ligeramente, como si alguien invisible lo estuviera manipulando. Me acerqué lentamente, tratando de mantener la calma. Pero cuando me asomé a la ventana, vi algo en el asiento del copiloto que no estaba antes. Una fotografía desgastada de un hombre conduciendo el mismo coche. Pero no estaba solo. La foto mostraba claramente a una mujer sentada en el asiento del pasajero, pero su rostro estaba distorsionado, como si se hubiera borrado con el tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda al observar los detalles. Sabía que debía irme, pero algo me obligaba a seguir investigando. Revisé los alrededores del coche una vez más, y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, que provenía del asiento trasero. Apunté la linterna hacia el asiento, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, y con cada segundo se hacía más fuerte. Era como si alguien estuviera sentado justo ahí, invisible ante mis ojos. Di un paso atrás, intentando no perder el control. El coche empezó a sacudirse levemente, como si alguien estuviera moviéndose dentro, pero yo seguía sin ver a nadie. En ese momento, un grito desgarrador surgió de la nada, resonando en mis oídos como si viniera de todas partes a la vez. Corrí hacia mi patrulla, sin mirar atrás, y me subí rápidamente.
Encendí el motor y aceleré lejos de esa escena. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y lo que vi me hizo perder el aliento. El coche abandonado ahora seguía moviéndose, lentamente, como si alguien lo condujera, pero no había nadie visible en su interior. Informé a mis superiores al regresar a la estación, pero cuando enviaron una unidad a investigar, no encontraron nada. El coche, la sangre, el cuchillo, todo había desaparecido sin dejar rastro. Nadie me creyó, pero yo sé lo que vi. Desde entonces, evito esas carreteras solitarias, porque sé que algo sigue rondando por allí, algo que busca a su próximo pasajero.